la gran controversia. La seguridad social, ¿qué es lo que está pagando además de las pensiones contributivas? Y si con lo que se ingresan de cotizaciones sociales, si se quitasen todos los otros gastos, si se podría pagar las pensiones contributivas. Bueno, lo que vamos a ver hoy es exactamente todo lo que paga la Seguridad Social, además de las pensiones contributivas y los importes a día 31 de octubre. Con lo cual tenemos pensiones contributivas, se pagan en 10 meses 126.000 millones, entre pensiones de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y otras. La parte más importante es la de pensiones de jubilación, que se pagan 96.600 millones de los 126.000 millones. ¿Al año? 10 meses. Hasta el 31 de octubre. ¿Vale? Bien, ¿qué más paga la Seguridad Social? Unos subsidios de incapacidad temporal, más unos subsidios, es decir, todo lo que se paga cuando una mujer da a luz y las bajas por maternidad y por todo ese tema. A los 10 primeros meses todo eso ha costado 6.600 millones de euros. ¿Qué más paga la Seguridad Social? Las no contributivas. Se las han endosado directamente a la Seguridad Social y eso suman 8.115 millones de euros. Además, ahí lo estáis viendo ahí en la pantalla y tenéis a su lado el incremento con respecto al año pasado. Es decir, las pensiones contributivas crecieron casi un 11%, los subsidios de incapacidad temporal y de maternidad un 7,7%, las pensiones no contributivas un 6,4% y luego además, cuando llega la pandemia, le enchufan a la Seguridad Social otros subsidios que son el ingreso mínimo vital, que como veis ya ha llegado a 4.221 millones y que crece este año un 15% con respecto al año anterior. Más luego, unas transferencias corrientes a mutuas patronales para otro tipo de conceptos y otro tipo de pagos. Total, es decir, la Seguridad Social en los 10 primeros meses ha pagado 148.000 millones de euros. ¿Qué ingresa? Solo tiene dos ingresos. Cotizaciones sociales, 114.000 millones de euros, y el resto es lo que le envían, es decir, el Estado para que no quiebre. Es decir, que en total lo que está generando es un déficit, o sea, de 34.000 millones. De 35.000 millones. En 10 meses. En 10 meses. 35.000 millones. ¿Esto cuánto de porcentaje de los presupuestos generales es? Por lo menos el 30 o el 40. No, los presupuestos generales. Vamos a ver. Los presupuestos generales son 400.000 millones de euros y esto va a superar al final del año 180.000 millones, casi un poquito más, 180.000 millones. O sea, un 40%. Casi que es un 40%. El total de los gastos del Estado son 637.000 millones. Pero lo que quería, que esto es lo que me preguntaba, siempre pregunta José María, pero entonces, las cotizaciones sociales, si le quitásemos a la Seguridad Social lo que no le corresponde, como son las contributivas, los subsidios, porque los subsidios de incapacidad temporal y de nacimientos debería de pagarlo más el Ministerio de Trabajo, que al final son gente que está trabajando y que recibe por bajas maternales y por incapacidad temporal porque tiene un accidente. O el ingreso mínimo vital, que se lo enchufaron a la Seguridad Social y se quedaron tan tranquilos. La realidad es, mientras ingresamos 114.000 millones, pagamos por pensiones 126.000 millones. El déficit real de las pensiones contributivas son, en 10 meses, 12.000 millones. En un año, teniendo en cuenta las pagas extras, son aproximadamente 15.000 millones, casi 16.000 millones. Es decir, con las cotizaciones sociales, todavía no llegan, le faltan 16.000 millones, pero con todo lo que se le ha metido realmente a la Seguridad Social como organización, lo que vamos a encontrarnos este año es de un déficit superior a los 45.000 millones de euros.
que esto es una auténtica... De los cuales 4.500 son para los queridos vascos. Los 4.500 millones son, como ya vascos, autosuficientes, autodeterminados. ¿Te acuerdas que te lo enseñé? 4.500 kilos. Y los catalanes, 14.000. No, los catalanes, no, un poquito menos. 12.000. No. O sea, los catalanes ingresan y la diferencia son menos de... no, los máximos son los vascos. Los máximos son los vascos. Los máximos son los peores en estos momentos son los vascos. Lo que pasa es que Cataluña viene de ser casi autosuficiente hace 3 años a ya estar en 3.000 millones de que no lo pueden pagar y espera, porque claro, cada vez ingresan menos por cotizaciones sociales, porque cada vez hay menos empresas, las empresas se van a otros sitios. Hoy, bueno, pues la Caixa, es decir, cotiza, es decir, paga los ingresos en la Generalitat Valenciana, o sea, que sí, de todo lo que es la sede social, el Banco Sabadell en Alicante, es decir, claro, es decir, se han ido 8.000 empresas de Cataluña, con lo cual, bueno, mensaje, José María, si me estás viendo, que sepas, el déficit de pensiones contributivas contra ingresos por cotizaciones sociales al final del año unos 16.000 millones de euros. Bueno, pero es que al final yo creo que esto también enlaza con lo que decía la eurodiputada, porque claro, es que esto sale del trabajo de la gente. Claro. O sea, al final, si no hay trabajadores, no hay cotizaciones sociales, no se puede pagar esto. Entonces, y para eso se necesita... Vamos a ver. Además aquí... gente trabajando. Claro. Y ese es el gran kit de la cuestión. Gente trabajando. Empezaba la conversación... ¿Cuántos trabajadores hay ahora mismo por pensionista? Vamos a ver, ahora mismo en total hay cotizando a la Seguridad Social 20,5 millones de personas. Si le quitas los 3,5 millones de empleados públicos, te quedan 16,5 millones. Es decir, 16 millones. Pensionistas hay casi 10. Es decir, no, pero no te olvides. 16 millones de trabajadores tienen que pagar a 10 millones de pensionistas y a 3,5 millones de empleados públicos. Es decir, a 13,5 millones les tienen que pagar 16 millones de personas. Vamos, que el carro pesa... Pero que es que con el gran kit de la cuestión de que los salarios públicos en España pesan mucho sobre el gasto público, porque es decir, el salario medio en el empleado público es muy superior al salario medio en la empresa privada, de tal manera que de los 640.000 millones en números redondos que tenemos de gasto total en el Estado español en el 2022, 160.000 millones, el 25% son salarios públicos. Entiendo por salarios públicos es el salario bruto más las cotizaciones sociales. ¿De acuerdo? Que también las paga el Estado. El 25% de nuestro gasto público son salarios. En Alemania, el 16,3%. Con una organización administrativa de un Estado federal, 16 Länders contra 17 regiones, 12.100 ayuntamientos contra 8.100. ¿Cómo es posible que allí, a unos salarios medios mucho más altos que los españoles, solo el Estado alemán le cueste el 16,6% los salarios de sus trabajadores y al Estado español el 25%? Porque tenemos un exceso de trabajadores públicos para el trabajo que realiza la administración completa a nivel nacional.